Mi nombre es Rodrigo Salinas, soy médico neurólogo del Hospital del Salvador, un hospital público dependiente del Estado, del Ministerio de Salud de Chile, en Santiago, la capital, y atendemos al sector oriente de la ciudad. Soy además académico del Departamento de Ciencias Neurológicas de la Universidad de Chile y participo en el Departamento de Ética del Colegio Médico de Chile. La definición de pandemia, en general, más que de una opinión personal de cada uno, depende de una definición de las organizaciones internacionales y del Estado. En Chile estamos saliendo de una pandemia de COVID, pero más que colocar una etiqueta si estamos o no en pandemia, lo que es relevante para nosotros, para el análisis, es que siguen habiendo casos de COVID y numerosos, que no alcanzan la magnitud de lo que tuvimos el año pasado, pero en ningún caso ha desaparecido el brote que se inició hace ya 2 años en nuestro país. Siempre, de hecho, el COVID, así como las infecciones respiratorias, si bien pueden resultar banales para una proporción importante de la población, aquellas poblaciones de mayor riesgo por las otras enfermedades que tienen, los transforman en personas más frágiles, que frente a infecciones respiratorias, que para muchos pueden pasar con escasos síntomas, para otros puede significar hospitalización y muerte. Ahí donde hay un virus respiratorio, existe la posibilidad de muerte para los grupos más vulnerables de la población. Bueno, efectivamente, y a mí me gustaría hacer notar que en realidad, más que la opinión de la Organización Mundial de la Salud, lo que para nosotros los médicos tiene valor es la evidencia científica que respalda la afirmación de que se trata de un medicamento eficaz. Y ya llevamos varios meses de publicada en el New England Journal of Medicine la información que se originó en el ensayo clínico en el cual se probó la eficacia de este fármaco. De manera que independientemente incluso de lo que organismos internacionales opinen, que en este caso es favorable, la sola evidencia científica demuestra que este fármaco, que ha sido ya registrado en varios países para la indicación del tratamiento del COVID, es eficaz en disminuir la hospitalización y muerte por la infección. Bueno, justamente en el ensayo clínico en el que se probó la eficacia, fue un ensayo clínico acotado a pacientes que tenían síntomas de COVID que habían comenzado hacía pocos días y que además tenían algún factor que los transformaba en vulnerables. Entre ellos, pacientes hipertensos, diabéticos, sometidos a tratamiento inmunosupresores o con enfermedades que le provocara inmunosupresión, pacientes dependientes de tecnologías médicas intensivas para su supervivencia, y en general se dejaba abierta la opción para pacientes cuya situación de salud los transformara en pacientes vulnerables. De manera que la definición de ingreso fue una definición bastante amplia, que lo que pedía era pacientes que estaban cursando un COVID inicial, todavía sin necesidad de hospitalización, y que contaban o sufrían alguna enfermedad adicional que los transformaba en frágiles. E incluso el solo rango de edad al que pertenecían podía transformarlos en frágiles si tenían más de 65 años de edad. De manera que la eficacia fue probada en un sector de la población bastante amplio, donde se mostró que la administración temprana y oportuna disminuía el riesgo de hospitalización y muerte. Para los médicos siempre el primer criterio, en tanto médico clínico, es el bienestar del paciente. Y el bienestar del paciente es probado en términos de las intervenciones eficaces a través de la investigación científica. Y la investigación científica que para esto ha sido diseñada es el ensayo clínico randomizado o aleatorizado, que es la herramienta que los médicos tenemos para probar si un tratamiento es eficaz o no. En este caso,
en el caso del COVID, han proliferado, todos ustedes sabrán, una gran cantidad, una plétora de medicamentos, desde la cloroquina, una serie de antibióticos, antiinflamatorios, etcétera, pero ninguno había probado como este la eficacia en términos de evidencia científica, que para nosotros es valioso. Y en este caso en particular, el ensayo clínico mostró que la administración de este fármaco disminuía el riesgo de muerte y hospitalización por COVID en los pacientes. Por lo tanto, desde la perspectiva de un clínico, es un medicamento que tiene indicación de ser administrado en estos pacientes. Una segunda mirada es la mirada de la salud pública. Y esta mirada de la salud pública lo que hace es ver si en términos poblacionales es conveniente para la sociedad que este fármaco esté accesible sin una barrera económica de acceso para toda la población. Y para eso lo relevante es ver cuál es el desenlace que se previene y además cuál es el número de pacientes que uno necesita tratar para evitar que ocurra uno de los desenlaces adversos. En este caso en particular, se previene con su uso oportuno dos desenlaces. Uno, que el paciente sea hospitalizado por causa del COVID, y dos, que el paciente fallezca. En particular, en una situación como la chilena, evitar hospitalizaciones por cualquier causa es un objetivo deseable para el sistema de salud pública, en un momento en que la demanda por cama hospitalaria excede largamente la oferta que nosotros podemos entregar. Por lo tanto, si tenemos un fármaco, independientemente de la enfermedad de la que estemos hablando, que es capaz de prevenir hospitalizaciones para los pacientes que están cursando la etapa aguda de la enfermedad, es un fármaco que es conveniente desde el punto de vista de los objetivos de la salud pública. En este caso en particular, de cada 16 pacientes que nosotros estemos tratando, vamos a evitar una hospitalización o muerte debido a esta infección. Y eso desde el punto de vista de salud pública es conveniente. Y aunque la expresión sea inadecuada y poco feliz, uno debiera decir que para el Estado es un buen negocio administrar este fármaco, porque va a estar evitando hospitalizaciones con los costos asociados en sufrimiento para los pacientes y en dinero para el Estado, y además por el costo de oportunidad que significa tener estas camas disponibles para la larga lista de espera que existe en nuestro país para distintas intervenciones, que es de todos conocida. La consideración que debemos hacer al momento de proponer la administración de este fármaco a la población dice relación con la cantidad de gente que va a tener la indicación para que éste le sea administrado. Si nosotros tenemos una enfermedad infrecuente, es evidente que el tema del costo va a ser importante, pero no va a ser tan relevante en términos de masividad. Sin embargo, para una enfermedad y un contagio que aún sigue siendo numeroso, tenemos que pensar que este fármaco va a ser administrado para mucha población. Por lo tanto, para que para el Estado sea factible entregarlo y para que efectivamente desde una mirada de costo-efectividad sea más barato administrar el fármaco que estar pagando por las hospitalizaciones que evita, este fármaco debe tener un precio razonable, que tiene que ser calculado a través de estudios costo-efectividad que son llevados por las unidades de evaluación de tecnología sanitaria como la que tenemos en nuestro país, que es de excelente calidad. Entonces, un punto crítico para la mirada de la salud pública es cuál es el precio con el cual va a ser comercializado este fármaco en nuestro país. Y para que sea comercializado, en primer lugar, este fármaco debe estar registrado y transparentar cuál va a ser el precio con el cual va a ser comercializado. Si nosotros no tenemos un laboratorio que esté interesado en registrarlo, puede incluso el Estado, gracias a la legislación actual, impulsar un registro para que el fármaco esté disponible. Y en segundo lugar, tiene que haber una apreciación de cuál va a ser el precio con el cual va a ser comercializado. Por lo tanto, en caso que este precio sea excesivo para el interés del Estado, para administrarlo a toda la población que lo requiere, o en caso
que el laboratorio que lo produce y que sea el titular de la patente no tenga interés en registrarlo en Chile, evidentemente es una responsabilidad del Estado arbitrar las medidas necesarias para que dispongamos de este fármaco. Y una de esas medidas pudiera ser el otorgamiento de una licencia no voluntaria, como la que se está proponiendo. Por lo tanto, desde esa mirada, la licencia no voluntaria pasa a ser una herramienta que tiene una justificación desde la salud pública y además desde la ética de la medicina clínica individual que ejerce el médico en su relación con el paciente. Si tuviera la ocasión de entregar alguna opinión a la Autoridad Sanitaria Nacional, iría en el sentido que de todos los fármacos que se han intentado probar para paliar los daños que ha provocado la pandemia de COVID, parece ser el que ha demostrado con evidencia científica más sólida ser de utilidad. Esa es la primera opinión. La segunda es que parece ser también un medicamento que puede ser razonablemente entregado a la población en general, particularmente a la de mayor riesgo, incluso en la atención primaria de salud, sin recargar para su administración la red hospitalaria que ya está suficientemente saturada. Y en tercer lugar, que el Estado debiera arbitrar las medidas necesarias para que en caso de entregar este fármaco, que parece lo razonable, se haga con los costos que son pertinentes de ser pagados de parte del Estado. Y para eso nosotros debemos aclarar cuál es el precio que nos quieren cobrar en caso de querer registrar este fármaco en Chile, el laboratorio que es poseedor de la patente, y a partir de esa información juzgar si corresponde o no entregar una licencia no voluntaria. Hasta el momento, con la información que tenemos, aparentemente no estoy enterado a entera cabalidad de ello, pero pareciera que no hay un intento de registrar el fármaco y el Estado está en una urgencia en este momento de disponer de él para entregarlo a la población que lo necesita. De manera que esa sola razón debiera justificar explorar la forma de llegar con fármacos genéricos hasta quienes lo necesitan en nuestro país.